lo que nosotros queremos, cuál sería el fundamento de este tipo de trabajo práctico, ¿sí? A ver, le comparto bien. De todas formas, en la carpeta archivo, trabajo práctico sería el trabajo práctico número 3, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve o no se ve? Bien, en realidad lo que es la máquina de ACU, vamos a ver, ¿sí?, cómo se comporta, sería una balanza, ¿sí?, cómo se comporta al momento de, primero que nada, un equilibrio, y después ver cómo se comporta cuando agregamos un peso de un lado o del otro lado, cómo se comporta la aceleración y el tiempo de caída. Si iríamos al laboratorio, ustedes medirían ese tiempo, ¿sí? Y con ese tiempo van a calcular ustedes la velocidad con la que actúa. Este archivo, ¿sí?, este archivo está cargado como, hay uno que está en blanco y otro que está con el ejemplo para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Vamos a ver en este caso cómo son las leyes dinámicas, tanto de traslación y rotación, ¿sí? Y empezamos viendo siempre, en este caso, como les dije, es una balanza, ¿sí? Si yo tengo dos masas iguales, a ver, le comparto el otro gráfico. ¿Sí? Si vemos, si esta tendría un equilibrio suelto, ¿sí?, no va a haber una aceleración. En cambio, si voy agregando un peso, vemos, ¿sí?, que la aceleración empieza a aumentar, ¿sí? La velocidad también empieza a aumentar. El tiempo se hace más corto, ¿sí? Básicamente vemos este trabajo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Más que nada, estamos viendo cómo se comporta, ¿sí?, agregando distintos tipos de pesa de un lado o del otro lado, cómo se modifica tanto la aceleración como el tiempo en caer. ¿Me explicó? Ahora vamos al trabajo práctico. Bien, como les decía, tengo dos masas iguales, ¿sí? Si vamos a lo que es la cinemática, sabemos que la altura, o sea, o la distancia que hay en esto, cuando se aplica tanto la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración y el tiempo al cuadrado, ¿sí?, y calculamos la aceleración experimental, ¿sí?, teniendo en cuenta que la velocidad inicial va a ser 0. Acuérdense que esto que hacemos, despejamos, nada más. Determinamos la aceleración teórica, aplicando la segunda ley de Newton, que sería la sumatoria de la fuerza, va a ser igual a masa, que se mide en kilogramos, y la aceleración que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Siempre tengan claro las unidades, ¿sí? Vamos directamente al experimento, porque esto es demostración. Ustedes van a ir reemplazando, se van a ir dando cuenta, ¿sí? Lo mismo acá, vas reemplazando, acuérdense que masa por gravedad va a ser la aceleración, ¿sí? Perdón, es la fuerza. Ahí fue, fuerza. Tenemos los datos, ¿sí? Tenemos las magnitudes, y acá empieza el experimento, ¿sí? Si empezamos a calcular las masas, ¿sí?, empezamos siempre con 0,5 gramos, y empezamos a agregar esta masa, ¿no? Esta que está acá, para calcular, ¿sí?, el tiempo, como dice con un cronómetro, el tiempo, ¿sí?, y distintas aceleraciones. Solamente tenemos que reemplazar nada más. Voy agregando esta masa, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Y volvemos nuevamente a calcular los errores nominales.
tenemos el error de apreciación y el error de reacción, ¿sí? Estos valores, ¿sí? Ya los tenemos. Y tenemos la altura, ¿sí? Entre todos los casos, en este caso sería 1 metro más menos 0,01. Y empezamos con el primer cálculo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que agregamos 3 gramos más menos 0,2 gramos en un tiempo de 4,3 más menos 1. Se van dando cuenta que a medida que voy aumentando los pesos, el tiempo es más corto, ¿sí? Y empiezo a reemplazar los valores, ¿sí? La primera, ¿sí? Me da 0,011 más menos 0,01. Yo acá ya le dejo el resultado para que ustedes vayan reemplazando nada más los valores, ¿sí? Que matemáticamente. Lo mismo acá, ¿sí? Ya tengo el error de la reemplazo, porque tengo todos estos valores, tengo que reemplazar nada más, ¿sí? Y me va a dar el valor. Lo mismo hago para la aceleración en un tiempo 1, la aceleración en un tiempo 2, la aceleración en un tiempo 3. Tengo que reemplazar nada más. Es bastante sencillo el trabajo práctico que nos va mostrando, ¿sí? A medida que yo voy agregando mayor peso, ¿sí? Mayor va a ser la acción por gravedad que va a caer, ¿sí? Al tener dos pesos iguales, se va a equilibrar, en este caso, esta balanza. Y a medida que voy agregando un peso, se va modificando eso. Hay una suma de fuerzas, ¿sí? Donde, ¿qué hace? Aumenta la aceleración, ¿sí? Y aumenta el tiempo. Y eso es todo el trabajo práctico. Si vamos al laboratorio la semana que viene, ¿sí? Ya me mostró, vamos a hacer este tipo, lo único dato que sacamos son estos tiempos, ¿sí? Y vamos agregando las pesas una por una, y ustedes van a ir reemplazando las ecuaciones y le va a dar los valores, ¿sí? Yo acá directamente le pongo todos los resultados, ¿sí? Para que ustedes hagan la parte matemática. Para las pesas todo el mismo procedimiento, ¿sí? Y luego, ¿qué me dice? Hacemos un resumen, ¿sí? ¿Qué me dice? Que acá lo único que hacemos es una gráfica, ¿sí? Esta gráfica ya se la voy a agregar yo para ver cómo es, pero es sencilla, ¿sí? Al tener todos los datos y tener los valores, me está diciendo que en el eje de la abscisa voy a tener 2,94 y en el eje de la ordenada va a ser 1,1. O sea, tengo que hacer un eje cartesiano y voy agregando la gráfica 2,94 a un punto 1,1 y me va a dar una recta, ¿sí? Cómo se comporta a medida que voy agregando el peso. Ya lo voy a agregar a la gráfica, ¿sí? Con 4 puntos para que ustedes más o menos lo vean. ¿Qué quiere decir esto? A medida que voy aumentando la pesa de un lado, esto va a ser recíproco, ¿sí? Va a ser una recta esto. ¿Se entiende, chicos? Hola. Hola. Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ese sería el trabajo práctico de la máquina de datos. No es complejo. Están ahí para que reemplacen. Sepan usar la calculadora, ¿sí? Esto es mucha práctica. Acuérdense que los trabajos son individuales, son hechos a mano. Y la gráfica de esto y la conclusión se la voy a agregar también en la carpeta de archivos, ¿sí? Quizás mañana ya se la pase. ¿Dudas, preguntas? En la parte de publicación voy a poner el horario para que hagamos las prácticas. Como les dije, a ustedes les tocaría la semana... Un segundo. Les tocaría... El primero, ¿sí? A las 15 horas. ¿Sí? Depende si hay alguno que quiera hacerla de forma presencial, quizá en otro horario, si todo el curso lo hace virtual, es lo que estoy viendo. Y alguno quiere, dice, profe, bueno, se puede sumar a las otras comisiones, ¿sí? Yo no tengo un problema de dictarlo en otra comisión. Por ahora estoy arreglando para ver quiénes son los que van a ir para organizarme, ¿sí? Y bueno, cerrar el tema con ustedes ya con 4 trabajos prácticos terminados y bueno, y pasar la lista de regularidad y cerrar este ciclo.
pero quizá en alguna comisión quiera hacer presencial. Yo voy a poner también los horarios presencial tal día y bueno, si van con la hojita, con firmada y teniendo claro cuál es el protocolo, también pueden hacerlo, ¿sí? Bueno, chicos, quedan desocupados. Sí, preguntas. Perdón. No, ninguno. Gracias. Bueno, chicos, quedan desocupados. Estamos viendo. Gracias. Profe, igual. Nos vemos, profe. Ok, profe, Hasta luego. bien.